Hace poco recordaba yo un libro que leí cuando era muy joven, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, y se llama Breve Recuento de la Historia. En ese libro un gran historiador inicia desde Fenicia hasta después de la Segunda Guerra Mundial para identificar qué es lo que al mundo lo ha identificado. E identifica que en todas las épocas de la historia lo que ha identificado, discúlpenme las redundancias, es la violencia, la guerra. Y hoy estamos en esos procesos. Yo me imaginaba que el siglo XXI iba a traer unos grandes avances, que el mundo iba a estar en paz, y vemos la masacre de Palestina. Un presidente latinoamericano de un país caribeño y andino alza la voz, el primero y quizá único en el mundo, el presidente Gustavo Petro, se opone a esa matanza palestina. Una matanza que ha sido inmisericordia y que ha sido indiscriminatoria y sobre todo de parte de un país que sufrió esa misma matanza durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy los hermanos palestinos están casi aniquilados. En nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, continuamos en esos procesos de violencia. Procesos de violencia que son alimentados por actores que, al margen de cualquier ideología, sino llevando consigo muchos intereses económicos, hacen que el conflicto continúe en este proceso. Y entonces la humanidad sustancialmente no es que haya avanzado mucho. La humanidad no es que haya iniciado unos procesos éticos, unos procesos morales, unos procesos solidarios, unos procesos de construcción de multitud. ¿Y qué decir de la pandemia? Aleida nos recordaba ahora. La pandemia demostró algo sustancialmente. Demostró, como lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que el sistema capitalista había fracasado. Entonces no lo dice un castrochavista, no. Lo dijo el Papa, y obviamente fracasó porque allí entendimos que el cuentico de la solidaridad internacional no existía. Las farmacéuticas que producían la vacuna prefirieron ganar dinero antes que liberar las patentes. Si hubieran liberado las patentes, seguramente muchos países habríamos podido elaborar la vacuna y salvar muchas vidas. ¿Y qué hicieron las farmacéuticas? Insisto, prefirieron ganar dinero y dinero y dinero antes que salvar vidas. Millones de personas murieron en la pandemia, alrededor de 114,000 colombianos y colombianas. ¿Y ustedes creen que eso es un sistema justo? Un sistema que hace de su cotidianeidad el dinero como un instrumento más importante que la vida, ni por el público. Ese no es un sistema justo. Y es un sistema que hay que cambiar. Y lo podemos cambiar porque el comunismo pues fracasó. Los otros sistemas autoritarios también fracasaron. El socialismo podría ser una opción, pero hay dos procesos de inspiración que a mí me parecen fundamentales. Los procesos de la economía campesina y de la economía popular. Ya los vamos a mirar. Y entonces durante todas esas promesas que nos han hecho, están estas. Entonces nos dijeron, miren, la revolución verde. Vamos a producir alimentos
con semillas manipuladas genéticamente, transgénicas, para que toda la humanidad se alimente. ¿Y nos hemos alimentado toda la humanidad? Nada, ni miércoles. Lo que produjo esa revolución verde fue que los 4 alimentos que más se cultivan en el mundo, el trigo, el maíz, el arroz y la cebada, estén en manos de 6 multinacionales que son las que generan esas semillas, entre comillas, llamadas certificadas. La revolución verde no solucionó nada. La revolución verde lo que hizo fue acabar con la soberanía alimentaria, acabar con muchos de los alimentos que nos vieron crecer, que forman parte de nuestro contexto y de nuestra cotidianidad. Yo hago la dieta TAM, no como ni trigo, ni arroz, ni maíz. Esa dieta yo no la podría hacer en Europa. Aquí la puedo hacer porque la cambio por plátano, por ñame, por yuca, no sé, chontaduro, arracacha, pero allá no existe. Cada vez los alimentos son, ¿por la qué? Sidra, batata. Allá no es posible, porque esos 4 alimentos son los que dirigen la dieta de todos esos ciudadanos. Y hacia allá es hacia donde podríamos ir si no rescatamos la economía campesina y obviamente la economía popular. Nos convoca entonces la defensa de esos procesos. Entonces la revolución verde fue una promesa incumplida. ¿Y qué decir del neoliberalismo? Recuerden ustedes que por allá en los años 90 entonces nos dijeron, miren, si mundializamos la economía, el mundo va a dejar de tener hambre. ¿Y el mundo dejó de tener hambre? Nada, nada. Hay más hambre y hay más pocos ricos. Porque fueron unos pocos los que se adueñaron del mundo a través de la internacionalización y del neoliberalismo puro. Y ahora entonces tenemos los procesos de la inteligencia artificial. Y nos dicen que cuando se desarrolle la inteligencia artificial, pues que podremos tener nosotros más acceso al conocimiento, que se van a solucionar los problemas de las enfermedades. Bueno, puede que sí, ¿no? Puede que sí, pero ahí hay un gran interrogante. ¿En manos de quién va a estar esa inteligencia artificial? ¿Y para qué esa inteligencia artificial? Y bueno, hay un gran autor que nos dice, miren, el futuro nos podría a nosotros inspirar en 3 conquistas. Una, la renta básica, ¿cierto? Que todos los ciudadanos del mundo, hombres, mujeres, de las diferentes comunidades y expresiones, puedan tener una asignación salarial sin que trabajen. ¿De acuerdo? La renta básica. Y cuando alguien habla de la renta básica, pues todos abren los ojos. Era lo mismo que sucedía en el siglo XVIII, cuando hablaban, siglo XIX y siglo XX, cuando hablaban de los derechos humanos. Hacían la misma cara. ¿Cómo así que los seres humanos tienen derecho? La renta básica debe ser una conquista de la humanidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a dejar por fuera mucha fuerza de trabajo, muchísima. ¿Y qué van a hacer los estados con esas personas que no pueden acceder al trabajo? Pues tendrá que hacer algo. Y ahí es la renta básica. La segunda posibilidad que nos proponen es que la jornada laboral sea de 10 horas. Berraquera, ¿sí o no, Rodrigo? Uno trabajar 10 horas a la semana, eso debe ser espectacular. Claro que así debería ser. Gracias. Y la tercera que proponen es que se derriben todas las barreras de los países entre sí, es decir,
que no existan las fronteras. Esas tres utopías seguramente serán las que la humanidad tendrá que abordar para que los jóvenes tengan motivos de inspiración y motivos de lucha. Mi generación siempre luchó para que se cumpliera el sueño que hoy estamos viviendo. Yo por eso digo que yo estoy en la ambrosía de mi vida. Yo creí que me iba a morir sin ver un gobierno de izquierda. Porque duramos 203 años, fíjense ustedes, 203 años en los mismos gobiernos. Es algo increíble. Éramos el único país de Latinoamérica que no había podido ensayar, por lo menos, otra percepción de lo que era la concepción política. Una percepción que, como bien lo ha hecho el presidente Petro, lo único que ha hecho es ¿qué? Pues volver visibles esos procesos, esos sectores que habían sido ninguneados, que habían sido ignorados, que habían sido dejados en el ostracismo, en un rincón. Por eso tenemos una vicepresidenta negra. Por eso tuvimos una ministra de Educación y un canciller negros. Por eso tenemos una indígena como ministra de Ambiente y una embajadora en la ONU. Por eso tenemos campesinos que manejan sectores de la ruralidad colombiana. Por eso tenemos expresiones de las comunidades LGTBIQ+, que también ejercen ministerios. Por eso estamos hoy aquí, diciendo, la economía popular es muy importante. La economía popular es una forma de resistencia y es una expresión a través de la cual se puede entender cómo existen mecanismos de defensa que surgen de la sociedad y de las clases populares para resistir ante las decisiones estatales. La economía popular, a pesar de que forma parte de la economía estatal, había sido ignorada. Y entonces se creía que la economía popular no era importante para la economía del país. Y resulta que el 91% de las empresas que existen en este país son informales. Y más del 50 y pico por ciento pertenecen a la economía popular. ¿No era eso importante? Y lo mismo pasaba con la economía campesina. 1.600.000 familias dueñas y dueños de pequeños predios que generan alrededor de 3.200.000 empleos. ¿Y no eran importantes en la economía? Claro que sí, pero las clases poderosas económicamente nos hacían creer que la economía dependía de ellas. Y por eso teníamos que agradecerles y es más, defenderlos y defenderlas a capa y espada, porque o si no iba a colapsar. Y miren, ¿qué nos dijeron para que un movimiento alternativo no pudiera llegar al gobierno? Nos asustaron, ¿cierto? Nos dijeron que esto se iba a volver como Venezuela, que esto se iba a volver como Cuba, que esto iba a ser el castrochavismo. ¿Y algo de eso sucedió? No. Lo que sucedió fue que la inflación bajó, que el desempleo bajó en sus cifras históricas, que 1.600.000 familias salieron de la pobreza absoluta, que el crecimiento está casi al nivel de los crecimientos de los países europeos y que existe otro imaginario colectivo. Yo debo confesarlo, un año que no escucho noticias, porque me despertaba a 3:30 con el mensaje de quien ya sabemos, y ponía yo esas emisoras, y fue madre, a las 5 ya estaba yo con la piedra afuera, de ver lo injustos y los mentirosos que eran muchos. Y dije, no vuelvo a escuchar eso. Y entonces ahora pongo salsa, música
protesta, pongo boleros, bambucos y paso todo el día tranquilo, con la tranquilidad del santo Job. Entonces, fíjense ustedes cómo este gobierno ha avanzado. Ahora, nadie podría pretender que en 4 años nosotros podamos resolver lo que construyeron en 203 años. Es imposible. 203 años si los cuenta uno desde la Constitución de Cúcuta de 1819. Entonces, esa economía popular de la cual ustedes son parte es vital. Es vital para que todos estos procesos continúen. Hace poco en una reunión de economía campesina en una vereda, me preguntaban y me hacían una interrogante bien interesante. Me decían, bueno, director, ustedes han trabajado en la economía campesina y en la economía popular. Y si llega otro gobierno, ¿quién va a defender eso? Una pregunta interesante. Y a lo último, ¿quién será el que defienda eso? Ustedes, ¿de acuerdo? Es el pueblo, no hay nadie más. Bueno, en el SENA esperamos que nuestro sindicato, Sindecena, esté ahí muy piloso y muchos funcionarios ahí parados diciendo no nos acaben con la economía popular o la economía campesina. Pero es el pueblo. Son ustedes quienes tienen la palabra para decidir si esto sigue o no sigue. Si esto continúa o no continúa. Bueno, entonces decíamos que esa economía popular es una verdadera economía, que es una forma de resistencia, que es una expresión que se da por la excluyente política económica de los estados y que es una realidad. Y por eso estamos aquí, por eso está en el plan de desarrollo y por eso el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ha querido dedicarle muchos recursos, mucho tiempo. Hemos tenido la coadyuvancia de Sindecena. Ustedes son expresión de todos estos procesos y esperamos entonces que eso pueda continuar. Nosotros, cuando dividimos esos dos programas de Sindecena y Full Popular, éramos conscientes de que la economía campesina también es economía popular, ¿no? Esa no nos cabe la menor duda. ¿Por qué los separamos? Por una razón muy importante, ya con esto voy terminando. Porque queríamos reivindicar la palabra campesino. Ustedes saben que antes del acto legislativo que se dio en este gobierno, que reconoció a los campesinos y campesinas como sujetos de especial protección constitucional, antes de eso, en la Constitución únicamente existía una vez la palabra campesino. Una. Y en la Constituyente del 91 no hubo ningún campesino. Estuvo Marcos Chalita, pero él no salió elegido por los sectores campesinos, por otro sector. Y entonces dijimos, si una palabra no se expresa, si una palabra no se usa en las sociedades, pues va desapareciendo lo que algunos llamaban el hecho social. Por eso dijimos campesena, para reivindicar esa palabra. Una palabra que está llena de dignidad, que está llena de historia, que está llena de todos unos procesos culturales, sociales. Aleida nos recordaba la pandemia y la labor y el liderazgo que tuvieron las economías populares y campesinas. Los campesinos lo que demostraron fue que estaban organizados. Uno veía cuando empezaron las imágenes que nos metieron a todos en nuestras casas y uno veía todos esos carros en los centros comerciales. Siempre digo que me causaba sensación que echaban mucho papel higiénico ahí. Eran unas manadas de papel higiénico y uno decía, pero ¿y para qué papel higiénico si uno no tiene que comer? Seguro para limpiarse la boca, me imagino. Entonces,
quienes nos dieron de comer fueron estos sectores campesinos. Sectores campesinos con una sensibilidad social. En mi tierra había un convite, se llama el convite campesino. Y alguien muy cercano manejaba ese convite campesino, lo había ayudado a construir. Y ellos vendían los mercados orgánicos a 40.000 pesos. Y entonces él les dijo, ¿ustedes por qué no lo venden a 44.000 pesos? Gánenle 4.000 pesitos porque es que el esfuerzo que ustedes hacen es muy grande. ¿Y saben cuál fue la respuesta del campesino y la campesina? Nosotros no necesitamos ganar plata. Nosotros lo que necesitamos es que los sectores que hoy no se puedan alimentar se alimenten. ¿Ustedes creen que qué expresión habría pensado en eso? Ninguna, porque la mayoría lo que buscaron fue enriquecerse. Y todos los de TICS quintuplicaron sus ganancias, inclusive por mucho más. Y todos los sectores quisieron aprovechar, los sectores después del transporte, los sectores de las telecomunicaciones, todos, a ver cómo se enriquecían. Este sector no, este sector lo único que quería era el bienestar social. Yo termino leyendo una frase que por aquí Natalia me colocó, me pareció muy interesante, no la recordaba, de Eduardo Galeano. Hablando de la economía popular, entonces dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. La economía popular no es gente pequeña haciendo cosas pequeñas, es gente grande con una fuerza inmensa sosteniendo el mundo. Es hora de que nuestro discurso, nuestras políticas y nuestro pacto social reflejen esa grandeza. Y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno del cambio. Muchas gracias.